Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos cordiales, hoy es 1 de marzo de 2018 y estamos aquí en el corazón de la sala de redacción del Tiempo, donde grabamos Al cierre, el podcast de esta casa editorial con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Hoy vamos a hablar de qué hay detrás del cambio de fecha de elecciones en Venezuela y qué une y qué separa a 3 candidatos de derecha en los temas clave de la minería. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. El tema clave, esta mañana el Consejo Nacional Electoral, y así lo registramos en eltiempo.com, hizo un anuncio sorpresivo. La elección presidencial, que ya de por sí había sido adelantada y había generado mucho revuelo político en Venezuela y que estaba prevista para el 22 de abril, fue finalmente aplazada para el 22 de mayo. Una elección que ahora va a coincidir además con elecciones de otros cuerpos, de estos cuerpos que están previstos también para ser definidos por los votantes venezolanos. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión? Primero veamos el contexto de esta noticia. Para analizarlo estamos con Sandra Ramírez, su editora de la sección internacional del Tiempo. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Cuál es el contexto de esta noticia, Sandra? Bueno, Andrés, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Sí, esto tiene que ver, digamos, tiene 2 lados de estrategia. Por un lado, ¿qué nos muestra esta decisión por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Uno, que hay una fractura en la oposición muy grande. Son 3 partidos que se deslindaron de la Mesa de Unidad Democrática y que son los que están apoyando al candidato Henry Falcón, quien inscribió esta semana su candidatura a la presidencia y quien por ahora pareciera ser la figura más fuerte entre los 6 candidatos que hay para enfrentar al presidente Nicolás Maduro. Pero también por el otro lado está el tema de cómo el gobierno de Nicolás Maduro quiere hacerle ver al mundo y a los venezolanos que está abriendo todas las posibilidades para que la oposición participe. Hay que aclarar que lograron un acuerdo esos 3 grupos opositores que están respaldando a Henry Falcón con el gobierno de Nicolás Maduro para 3 cosas específicas. La primera, cambiar la fecha prácticamente un mes, del 22 de abril al 20 de mayo. La segunda, un compromiso para pedir una misión de verificación de las Naciones Unidas para el día de las elecciones. Y la tercera, que el presidente Nicolás Maduro evite hablar o evite hacer transmisiones de estas cadenas de radio que él hace semanalmente. Esto de una u otra manera hace ver o quieren hacer que se vea que el gobierno está brindando esas alternativas y por supuesto Sandra, esto era algo que ya usted lo que nos explica es un contexto en el cual unos grupos de oposición pactan unas medidas que hagan más favorable la campaña, que les permitan a ellos tener una mejor exposición ante los votantes y generan esta decisión. Pero lo que hay detrás, usted también lo explica, es también mandarle una señal a la comunidad internacional de que sí hay un intento por ser flexibles, por no generar esa sensación que ha habido en todo el mundo, porque las reacciones en el mundo han sido muy fuertes. Hay países que han dicho que no van a reconocer los resultados de esas elecciones por la manera en que se han presentado. Pero también estamos hablando de una fractura, porque estos 3 grupos que pactaron eso en relación con lo que acaba de anunciarse esta mañana, no son todos los que integran la mesa de unidad de la oposición. Así es, y de hecho estos 3 grupos ya están por fuera. La Mesa de Unidad Democrática ha dicho abiertamente que Henry Falcón no es el candidato de la oposición. No lo apoya, pero esto sí demuestra que de una u otra manera sale un nuevo polo opositor al gobierno de Maduro que no necesariamente está bajo la sombrilla de la Mesa de Unidad Democrática, y a lo que le están apostando con la aceptación de participar en unas elecciones es abrir una ventana y fomentar un aluvión de votos de tal manera que haya tantos votos que el presidente Nicolás Maduro no pueda decir que perdió, que ganó las elecciones. Sandra, ¿y si estos sectores que están con este candidato no reciben el apoyo total, qué probabilidades tiene realmente este candidato? Bueno, ese es un punto clave, porque esos 3 partidos que están con Henry Falcón no son los partidos más fuertes que hay dentro de la oposición. Estos son partidos que tienen una mínima representatividad a nivel nacional y que tienen una estructura de organización que es muy pequeña, que en realidad pareciera que no puede mover tantos votos. Entonces, de todas maneras esto queda abierto. Contemplando el hecho de que Falcón es un militar retirado y en el contexto venezolano los que son militares tienen un gran
porcentaje de apoyo. Incluso considerando eso, ¿no es una persona con mucho caudal de votantes? No, porque no tiene la estructura dentro de lo que son las regiones venezolanas. Ahora, lo que sí no hay que perder de vista es que igual es un candidato que se presenta como candidato de la oposición. Y en una situación de crisis como la que tiene Venezuela, y en la que justamente hoy nuevamente el gobierno nacional aumentó en un 58% el salario mínimo, pues la gente tiene la intención de votar. En un 58%. 58% nuevamente. Recordemos. ¿Y en cuánto quedó? Está en $5, ahora el salario mínimo pasa de $3 a $5, que en realidad ese aumento no representa mucho, teniendo en cuenta la situación de la economía venezolana, y el poder adquisitivo en realidad no va a cambiar. Entonces, teniendo en cuenta la situación que hay social, política, económica en Venezuela, el hecho de que haya un candidato que pueda, digamos, enfrentar al presidente Maduro, pues igual deja esa ventana abierta, ¿no? Sería una sorpresa si de repente Henry Falcón resulta con una mayoría de votos y resulta ganando unas elecciones. Sería una sorpresa, no parece fácil. Veremos entonces el resultado el 20 de mayo. Así es, el 20 Sandra, de mayo. muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído tenemos esta tarde un titular que corresponde a una transmisión vía streaming en vivo que estuvieron consultando con mucha atención todos nuestros lectores en eltiempo.com. Se trataba de la transmisión en directo del foro que se realizó en Cartagena, un foro organizado por la ANDI, por El Tiempo, con la moderación del director Roberto Pombo, y en el que participaron 3 candidatos que son considerados de derecha: Germán Vargas Lleras, Iván Duque y Juan Carlos Pinzón, todos sentados alrededor del tema de la minería. Edulfo Peña, editor de Política del Tiempo, ¿qué une y qué separa a estos 3 candidatos en relación con la minería? A ver, Andrés, yo creo que la primera aproximación es destacar que tanto Germán Vargas como Iván Duque, el candidato uribista, y Juan Carlos Pinzón, que son de centro derecha, están en una orilla, muy enfrente de la otra orilla. ¿Cuál es la otra orilla? La que plantea Petro. ¿Y qué plantea cada orilla? La orilla donde está Germán Vargas, Iván Duque y Juan Carlos Pinzón son, por ejemplo, partidarios de acudir a estas nuevas tecnologías para la explotación de petróleo. Ellos coinciden en que Colombia no se puede quedar en el alegato de que no se puede hacer nada porque toca dejar el petróleo en el fondo de la tierra. Los dos, uno más que otro. Usted me está hablando del fracking, fracking, que es el más polémico, que es cuestionado por ambientalistas que consideran que este sistema... Que afecta al medio ambiente más, que va contra el agua. De agua, exactamente. Entonces, la pregunta... Bueno, están de acuerdo con el fracking, pero ¿qué los separa entre ellos? ¿Qué líneas hacen un poco la diferencia entre estos 3 candidatos? Por ejemplo, Germán Vargas dice, aquí no nos vamos a dar vueltas, hay que hacer el fracking, esa no es una... Digamos, esa discusión hay que tomarla rápido. Dice que el Ministerio de Medio Ambiente debe apurar la resolución. Hasta donde sabemos, Andrés, está por tomarla, de manera que eso viene andando ya. Iván Duque dice, mire, la discusión no puede ser ideológica, la discusión debe ser técnica o tecnológica, es qué tipo de tecnología vamos a utilizar para hacer ese tipo de explotación que no sea tan onerosa. O sea, se pone del lado de este tipo de instrumento para explotar, pero que no se dé una discusión ideológica, porque es que lo que hay hoy en el país, Andrés Mompotes, y en el mundo es una discusión ideológica. Aquí Gustavo Petro, Andrés, pide que el país no siga avanzando en la explotación ni de petróleo ni carbón y optar definitivamente por las vías limpias. Entonces yo creo que lo que uno ve de fondo es una confrontación ideológica de los sectores de derecha que apoyan estas nuevas tecnologías para seguir sacando estos recursos, una economía mucho más extractiva. En cambio, Petro, desde la izquierda, no se puede seguir explotando carbón, no se puede seguir explotando petróleo, lo primero es el agua, lo primero es los verdes. Ellos también, Iván Duque, Germán y Juan Carlos Pinzón, dicen no, tenemos que proteger el medio ambiente, aquí no nos podemos olvidar de eso, pero eso no puede sacrificar la explotación de recursos. Iván Duque, por ejemplo, decía que esto debe ser una decisión técnica más que política, acudir a los datos que puedan darse en relación con estudios científicos y que permitan establecer cuál es el impacto y que haya real. El menor daño, por ejemplo. Pero Germán le responde un poco a Iván, le dice, mire, aquí el gasto del ensayo, de ver cómo eso ya lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos ya lleva, creo que unos 6-7 años explotando con fracking y ha avanzado en las fórmulas para que no haga tanto daño. Entonces dice Germán, ya Estados Unidos ya hizo el experimento, copiemos eso.
Y le repone Iván, bueno, también es que Estados Unidos no ha hecho una explotación generalizada con fracking, ha reservado unas zonas, por ejemplo en zonas desérticas, donde más se puede explotar eso. En fin, están a favor de ir por mejor explotación minero-energética, de ir por mejor explotación de carbón y petróleo, pero con el cuidado del medio ambiente. Petro, que no estaba hoy en ese round, dice hay que frenar la explotación de petróleo, hay que frenar la explotación de carbón, primero el agua, primero lo verde, y esa es una de las grandes confrontaciones ideológicas que está dando en esta campaña presidencial, Andrés, yo creo. Así es, Edulfo, muchas gracias. La cifra del día. 14.518 millones de dólares. Esa es la cifra del día y corresponde a la inversión extranjera directa que se presentó en el año 2017. ¿De dónde vino? ¿Qué significa esta noticia? Estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía del Tiempo. ¿De dónde viene esta cifra, Mauricio? Bueno, el crecimiento de la inversión extranjera tiene dos fuentes principales. Una recuperación en la inversión en el sector de petróleo y minerales, pero también hay un repunte en el sector de transporte y comunicaciones, que ahí hay, digamos, una curiosidad. Hay un laudo contra el Claro y contra Movistar para que ellos pagaran por una infraestructura que tenían desde hace muchos años, y entonces por ese concepto entraron 1.500 millones, sí, que son inversión extranjera. Lo recordamos, fue uno de los fallos más costosos que se dio el año pasado, pero tal vez de los fallos más costosos en términos de laudos empresariales, sí, versus el Estado que hayamos conocido en la historia. Yo no recuerdo un antecedente relacionado con ese. ¿Eso se incluye como inversión extranjera si era un laudo? Sí, esa plata que ellos traen está pagando unos equipos que ellos vienen usando hace años. Es para pagar una infraestructura tecnológica que sirve para las comunicaciones del país, que ya existía, pero que todavía ellos no habían pagado. Y los árbitros en el laudo dicen que ese contrato de hace tantos años decía que había que pagarlo por la reversión. Así es. Mauricio, y lo que tiene que ver con minerales, con toda la minería, ¿en qué porcentaje se dio o se distribuyó esa inversión? Bueno, los minerales que incluyen el petróleo, hace 2 años, en el 2016, habían significado el 17% de la inversión extranjera. El año pasado subieron al 30%, es decir, casi que como porcentaje se duplicó en la inversión extranjera, tal vez porque se están viendo de nuevo perspectivas de recuperación en el negocio, especialmente petrolero. Interesante, un año que no fue fácil, digamos, en el sentido de que no tuvo las grandes ganancias que vivimos en los momentos de la bonanza, pero vivió mucha más inversión que el 2016. Sí, y entre otras cosas, las caídas que había habido antes en inversión extranjera también tenían que ver con petróleo. Es decir, muchas de las cosas de la economía que comentamos siempre tienen como factor común el petróleo, que cayó de precio muy duro en el 2014, y entonces de ahí para adelante viene una desaceleración y, si Dios quiere, a partir de este año una recuperación importante. Entonces, que Dios lo oiga. Mauricio, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Lo que viene para su información. Y en la sección de lo que viene tenemos ya sentado aquí a Lisandro Rengifo, nuestro experto en ciclismo, sentado en su bicicleta de periodismo, para que nos cuente la buena noticia de hoy, pero además qué viene para este nombre que es Fabián Puerta, quien se ganó el Mundial en Keirin. Primero cuéntenos qué es Keirin, Lisandro. Andrés, buenas tardes. Yo creo que el Keirin es una prueba que consta de 6 vueltas a un velódromo de madera de 250 metros. Tiene como característica principal que en la final son 6 hombres o 6 ciclistas que van encabezados por una moto. Esa moto se quita a la tercera vuelta y los ciclistas después giran 3 veces. Y en la última de ellas, pues... ¿Cuánto va de velocidad esa moto? Es más o menos 50 kilómetros por hora. Ella se quita y quedan 3 vueltas y ellos definen al embalaje el podio entre 6 ciclistas. Es una prueba japonesa. En el Japón, esa prueba en el Japón es como el hipódromo. La gente va y apuesta. Sí, en el Japón es así.
Por eso es que es importante la competencia. Bueno, ganamos hoy, tenemos un campeón mundial. ¿Qué viene para Fabián Puerta? Alguna vez lo vimos también en los Olímpicos, no nos fue muy bien, pero ¿qué sigue para él? Yo creo que a los 26 años Fabián ha madurado mucho. Él es un hombre que siempre ha tenido problemas con la comida. Y ha tenido, ¿qué quiere decir eso, Lisandro? Que no se cuida en la alimentación. Pero lo hemos visto mucho más profesional en los últimos 2 años. Siempre con el gran objetivo de ganar la medalla de oro. En el 2014 en Cali él fue plata y el año pasado también fue plata. Esta vez con el oro uno ve a un Fabián Puerta mucho más maduro, mucho más centrado en sus objetivos, y yo considero que es una edad propicia para empezar a dominar esa competencia de velocidad. Yo creo que Fabián va a ser uno de los principales hombres de aquí en adelante en el keirin hasta llegar a los Olímpicos, donde yo creo que debe ser o que debe dar el máximo potencial para él ser medallista de oro olímpico. ¿Y esos candidatos a ganarse el oro olímpico de otros países compitieron con él hoy? Sí, Maximilian Levy, que es el alemán, es uno de los grandes rivales, también ha sido campeón mundial, creo que fue en el 2011, y él es uno de los grandes rivales. En el keirin es una prueba donde usted no puede descuidar a ningún finalista. El año pasado el malayo, que por ser malayo no me acuerdo cómo se pronuncia el nombre, lo sorprendió. Faltando una vuelta le lanzó el ataque y Fabián no pudo con él. Es una prueba donde usted, aunque los conoce, usted no sabe cuál es la estrategia que va a llevar cada corredor. Así que lo mejor es hacer su trabajo. Ojalá le siga yendo muy bien. Yo creo que sí, yo creo que Fabián va a empezar una nueva era y yo creo que Fabián de aquí en adelante va a ser protagonista, no solamente en las Copas Mundo, en los Mundiales, sino en el ciclo olímpico. Lisandro, muchas gracias. Finaliza entonces este jueves en la tarde con este podcast y con la invitación para que mañana nos escuchen nuevamente aquí en eltiempo.com. Feliz descanso.